A ver, ¿qué pueden tener en común la protección de un acuífero, el precio de un tequila de superlujo, las reglas para importar flores desde Sudáfrica y la asignación de más de 1.800 subsidios de vivienda? Suena como el inicio de un mal chiste. Totalmente. Pero la respuesta es que todos aparecen en el mismo lugar, el Diario Oficial de la República de Colombia. Hoy vamos a analizar varios extractos de la edición del 15 de noviembre de 2025. Y es que no es solo un documento, ¿eh? Es una radiografía del Estado funcionando, o al menos intentándolo. Exacto. Nuestra misión es meterlos en estos textos, que parecen súper técnicos, y descubrir cómo las decisiones del gobierno le dan forma a todo, desde los megaproyectos hasta nuestra vida más cotidiana. Queremos encontrar esas conexiones ocultas. Y esos puntos de choque también, porque es ahí, en cada resolución, donde la ley abstracta que suena tan bien en el papel se topa con la realidad, con un terreno, un acuífero, una familia. Bueno, pues empecemos a desglosar esto. Vayamos a lo más grande, a cómo se moldea el territorio. Tenemos los términos de referencia para un macroproyecto de interés social nacional. Un MISN. Eso. Y el dilema es clarísimo, ¿no? ¿Cómo construyes a una escala masiva sin destruir los ecosistemas que, irónicamente, son los que sustentan todo? Y justo ahí es donde la cosa se pone interesante. El documento exige un estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, con un enfoque muy específico. En lo hidrometeorológico. Exacto. Y lo fascinante aquí es el nivel de detalle. O sea, no es un simple chequeo ambiental de rutina, para nada. Ajá. La norma introduce un concepto clave, la zonificación de sensibilidad ambiental. A ver, explícanos eso. Pues básicamente es como ponerle un semáforo al terreno. Zonas rojas, amarillas y verdes. Y el foco principal, la línea roja, son los acuíferos y sus zonas potenciales de recarga. O sea, donde el agua se filtra para llenar las reservas subterráneas. Justamente. Y esto ya no es solo ecología, es pura estrategia. Es asegurar que la gente que viva ahí en 20 o 30 años tenga de dónde sacar agua. Y la rigurosidad con la que lo piden es increíble. Hablan de planos georreferenciados en coordenadas magnasirgas, con escalas de 1 a 2000. Es que tiene que ser así. Esas coordenadas son como un GPS de ultraprecisión. No dejan margen para el error, para que nadie pueda decir, oh, yo no sabía que estaba construyendo sobre una fuente de agua vital. Entiendo. Todo esto además está enmarcado en un decreto, el 1077 de 2015, que es como la Biblia de la planificación urbana en el país. Te dice clarito, antes de poner un ladrillo, usted tiene que entender el agua subterránea. Entonces, en la práctica, cualquier proyecto gigante, antes que nada, tiene que pasar un examen de agua sumamente detallado. Correcto. No se trata solo de construir casas, sino de demostrar que el entorno puede aguantar ese desarrollo. Es increíble cómo en el mismo documento pasas de la hidrología de un macroproyecto a las flores que importamos o el licor que bebemos. Es que ese es el espectro del Estado. Va de la macroeconomía del territorio al detalle del consumo. Exacto. Y eso nos lleva al siguiente punto. Tenemos una resolución del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, sobre el enfoque diferencial. Y aquí es donde se pone muy interesante. Sí, este punto es clave. La política busca, nivelar las condiciones para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Es un reconocimiento de que no le puedes exigir lo mismo a un pequeño productor que a una agroindustria gigante. Y esa es la gran pregunta que plantea la norma. ¿Cómo la regulación deja de ser una barrera y se convierte en un apoyo? ¿Y cuál es la respuesta? Está en los principios, equidad y sostenibilidad. Conecta directo con el Plan Nacional de Desarrollo y busca que las normas sanitarias, que a veces son un dolor de cabeza, se adapten a las realidades de los pequeños productores. Un cambio de mentalidad, entonces. Totalmente. En lugar de una norma única para todos, el Estado intenta adaptarse a la diversidad del campo. Y de esta visión amplia del campo pasamos a lo micro, a lo súper específico. Hay una resolución con los requisitos para importar plántulas de alstromerias desde Sudáfrica. Parece un detalle mínimo, ¿verdad? Por un lado, quiere fomentar el comercio, flores de Sudáfrica. Y por otro, tiene que ser un guardián casi paranoico para que una plaga no arrase con los cultivos locales. Es una pequeña batalla en cada resolución. Siempre lo es, entre apertura y protección.
Y de las flores sudafricanas damos un giro a la resolución del DANE que certifica los precios de licores. Y los datos aquí son para no creer. A ver, cuenta. En un extremo de la lista, la bebida embriagante con sabor artificial marca Tintirilillo a 3,054 pesos. Tintirilillo. Qué buen nombre. Y en el otro extremo, prepárate, el tequila añejo cristalino 100% puro agave azul, marca Casa Dragones. Precio, 465,536 pesos. Medio millón de pesos. Casi medio millón. Yo me pregunto quién se toma eso. Y más importante, ¿quién firma la resolución que lo certifica? Pero, a ver, más allá de la anécdota, ese abismo entre el Tintirillillo y el Cazadragones es el universo sobre el que se calcula la salud financiera de una región. A primera vista parece un control de precios absurdo. ¿Al gobierno de verdad le importa cuánto cuesta un tequila? Y esa es la trampa, porque no se trata del precio final en la tienda. Esa lista tiene un propósito muy distinto. ¿Cuál? Es la base para cobrar el impuesto al consumo. Es una de las tuberías financieras más importantes para los departamentos. Ah, o sea que no es control de precios. Para nada. Es recaudación de impuestos disfrazada de estadística. Cada vez que alguien compra un cazadragones, un pedacito de ese lujo va a financiar un hospital, una escuela, una carretera. Entonces, lo que parece una lista trivial es en realidad un mecanismo vital. De la copa al presupuesto departamental. Literal, exactamente. Y bueno, de lo que bebemos, pasamos a dónde vivimos. Este es quizá el aspecto más personal que toca el diario de hoy. La vivienda. Sí, aquí la acción del Estado se vuelve muy, muy tangible. Las resoluciones vienen del Fondo Nacional de Vivienda, de Fonvivienda, y muestran una variedad de programas impresionante. Por un lado está el programa Cambia mi casa. De mejoramiento de vivienda. Sí, y vemos dos modelos. Uno es el esquema asociativo, con convenios con municipios, como Manizales, o departamentos, como el Cesar. Más hacia arriba hacia abajo, digamos. Exacto. Pero luego está el esquema de gestión comunitaria, que es fascinante. Ahí trabajan directo con las juntas de acción comunal. Una sola resolución asigna 1,851 subsidios así. Es el Estado llegando hasta el barrio, hasta la comunidad organizada. Pero no es solo para mejorar lo que ya existe. No, claro. También hay un componente de reparación. Cierto. Vemos la asignación de subsidios de vivienda rural para víctimas en cumplimiento de órdenes judiciales de restitución de tierras. Y los documentos le ponen nombre y apellido a la gente. Eso es lo más impactante. Hablan de Hernando Castro Santofimio en Río Blanco, Tolima, de Blanca Mercedes Rodríguez Peñaranda, en San Diego, Cesar. Dejan de ser una estadística. Y detrás de cada uno de esos nombres hay una maquinaria invisible. Las resoluciones mencionan a Fiduagraria, a En Territorio. Las fiduciarias, las supervisoras. Correcto. Para que Hernando o Blanca reciban su casa, se necesitan diagnósticos, estudios, diseños, un montón de verificaciones. Es una red compleja para que la promesa de la ley llegue a la persona correcta. Pero claro, la vida no siempre sigue el plan de un documento. Y el diario también refleja eso. Los imprevistos. Sí. Tenemos resoluciones que gestionan la pérdida de un subsidio, como el caso de José Miguel Araujo Ordóñez en Barbacoas, Nariño. ¿Qué pasó? Se le había asignado un subsidio, pero falleció antes de que se pudiera legalizar, y el Estado tiene que reaccionar a eso. Y el sistema tiene una regla para eso, que es casi de sentido común. La ley lo llama pérdida de ejecutoriedad. Si la razón por la que tomaste una decisión desaparece, la decisión ya no tiene validez. Para que los recursos no queden en el limbo. Exacto. También vemos casos de renuncia, voluntaria, hogares de la tragedia de Mocoa que deciden, por sus razones, renunciar al subsidio. Lo que demuestra que el sistema tiene que ser flexible. Es que no es una falla, es el sistema ajustándose a la realidad. Los fundamentos de hecho cambian. Y ese subsidio que se revoca se puede reasignar a otra familia. Es una forma de asegurar que los recursos cumplan su propósito. Hicimos un recorrido bastante completo, ¿no? Empezamos a escala de mapa con la protección de acuíferos. Luego bajamos a los mercados, regulando desde la agricultura familiar hasta el impuesto en una botella de tequila. Y terminamos en la escala más humana, en la asignación y a veces la revocación de un subsidio de vivienda.
Vimos al Estado en todas sus facetas: planificador, regulador, reparador, administrador. Y todo visible en las páginas de un solo diario oficial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estos documentos, que a menudo ignoramos por su lenguaje tan técnico, son en realidad el guión de cómo funciona el país. Son la biografía no oficial de la nación, escrita día a día. Aunque el lenguaje es árido, son la manifestación más concreta de las políticas públicas. Es el punto donde las grandes leyes se encuentran con la realidad de un metro cuadrado de tierra. Traducen la intención política en acción administrativa pura y dura. Exacto. Y para dejar una reflexión final, quiero conectar todo con la resolución más abstracta que encontramos hoy. Una que autoriza el pago de pasivos exigibles para el programa de vivienda gratuita. Ah, sí. Esa era compleja. Vimos cómo se asignan subsidios, cómo se planifican proyectos, pero esta resolución trataba de cómo pagar deudas de programas de vivienda de años anteriores. Por temas de presupuesto. Ya veo a dónde vas. Y nos deja pensando. Vimos la promesa, la asignación de un subsidio a una persona con nombre y apellido. Pero ¿cuál es la distancia real entre esa promesa en el papel y su ejecución final? ¿Y qué se necesita, más allá de las leyes, en la gestión financiera del día a día para asegurar que esa promesa llegue a su destino sin contratiempos?